Plantean en este problema que John, Paul y George se detienen en un sembradío de fresas. Paul está a 14 metros al oeste de John. George está a 36 metros de Paul, en una dirección de 37 grados al sur del este de la ubicación de Paul. Vamos a hacer algo, vamos a hacer un gráfico que nos permita visualizar un poco lo que se está planteando y así pues mirar como el método operar. Observen esto, yo tengo, digamos que esto es lo que me están planteando y arranquemos mirando cada cosita, parte por parte. Tengo tres amigos, John, Paul y George. Están en un sembradío de fresas. Paul es este P, esta P, está a 14 metros al oeste de John. Aquí está John, en este punto. Voy a borrar aquí esto, porque no nos confunda. Aquí está John. Paul está a 14 metros al oeste de John. Observen. Aquí está John, entonces está Paul a 14 metros al oeste o a la izquierda de John. Perfecto. Ahora George. George está ubicado a 36 metros de Paul, en una dirección de 37 grados y tenga muy pendiente esto, al sur del este. ¿Qué quiere decir? Al sur del este, se para en el este y gira hacia el sur. Entonces, se ubica en el este, desde Paul, este es el este de Paul, toda esta línea, vamos a trazar aquí la línea punteada, esta es la línea del este de Paul, ¿cierto? Esta es la línea del este de Paul, gira hacia el sur 37 grados. Listo. Y ahí está George, haciendo una distancia de 36 metros. ¿A qué distancia está George de John? En otras palabras, ¿cuánto vale este vector? ¿Cuál es la magnitud de este vector? Listo. Y también piden por la dirección, o sea, ¿qué ángulo está haciendo ese vector? Este vector. Llamemos este vector, vamos a hacerlo vectorialmente. Y voy a tomar tres colores diferentes. Color rojo para el vector que va desde Paul hasta John. Ahí lo tengo. Color verde, el vector que va desde John hasta George. Y la resultante, color naranja, el vector que iría desde Paul hasta George. Esta será nuestra resultante, o sea, la vector C. En otras palabras, yo lo que estoy diciendo es que si quiero expresar esto vectorialmente, puedo decir que ese triángulo de manera vectorial lo puedo llamar así. A, el vector A de Paul a John, más el vector B de John a George, o sea B, es igual al vector C, que es de Paul hasta George. Mire que se utiliza la metodología de unir las cabezas con las colas. Entonces el primer vector termina acá, este primer vector que es el vector A, y donde termina, entonces tomo el segundo vector que es el vector B, ahí está, ¿cierto? Vector B, y la resultante es desde el inicio del primer vector y unirlo con la cabeza del último. O sea que C es la resultante. Pero recuerden que en este caso yo conozco ese vector C, que es de 36, y conozco el vector A, que es de 14 metros. Pero me están pidiendo es el vector B, o sea que en este problema lo que tengo que resolver es hacer esta operación. Es despejar, paso la A, está sumando, la paso a restar, al lado derecho, la paso restando, y ya. Entonces, lo que vamos a arrancar es, vamos a tomar vector por vector, vamos a tomar el vector A. Listo, recuerden que ese vector A es un vector que está solamente en el eje X. Quiere decir, vamos a hacer aquí una especie de diagrama
cartesiano, acá, el vector A, tal cual lo identificamos con un color rojo, es este vector, ¿cierto? Y este vector que identificamos así, como nuestro vector A, solamente va a tener componentes en I, ¿cierto? No tiene componentes en J. Puedo escribir más 0J, sí, si así lo quiero, no hay ningún problema, lo puedo escribir así. 14i más 0J, o simplemente lo dejo 14i. Entonces ahí está el vector. Ahora el vector C, que también lo conozco, es un vector, vamos a volver a hacer aquí nuestro planito cartesiano, hagamos ese para nuestro vector C, acá, que va a tomar acá. Miren que el vector C es este vector naranjado. Le voy a tomar acá, lo voy a hacer. Vector C, voy a tomar una línea naranjada. Es este vector, el vector C, ¿verdad? Y aquí está el vector C. Y ese vector C tiene dos componentes. Tiene magnitud 36, pero tiene dos componentes que me interesan, que es la componente en X y que es la componente en Y. Y la componente en X es positiva y la componente Y es negativa. Entonces, esto es lo que yo llamaría C sub X, ¿cierto? La componente en X. Y este es el que yo llamaría C sub Y, que la debo colocar negativa. Y recuerden que este ángulo es conocido. Este ángulo es de 37 grados. ¿Cierto? Este es el ángulo conocido. ¿Cuál de esas dos componentes es coseno? Cx. ¿Por qué? Porque Cx toca el ángulo. Cy no toca el ángulo. Y entonces vamos a sacar las dos componentes. Les digo que la componente en X es 36, que es la magnitud. Recuerden que este mide 36. Coseno de 37 grados. El ángulo es 37 grados acá. 37 grados. Y no pierda la vista que Cx es con coseno, porque Cx toca el ángulo, ¿cierto? Está muy bien. Y este Cy es con seno, porque Cy, esta componente, no toca el ángulo. Pero ojo, que la pongo negativa porque va hacia abajo. Correcto. Y entonces, voy a escribir, ¿qué? Voy a escribir esta expresión vectorialmente. Digo, el vector B, que es el que me están preguntando, el vector verde, es la resta de C menos A, porque A pasa restando. Entonces voy a tomar las restas de la componente en X menos la componente en X y la componente en Y menos la componente. Recuerden que aquí hay un más 0J. Esto, no se le olvide, ahí hay un 0J. Ese es este menos este. Escribámoslo. Entonces el vector B es la resta de C menos A. Miren que estoy restando, entonces pónganle cuidado a esto. Estoy restando la componente en I del vector C menos la componente I del vector A. Listo. Es para que lo tenga muy presente. Lo que hago es tomar componente a componente cada uno de esos dos vectores. El vector, bueno, voy a escribir el vector. Tenga presente entonces que lo que tengo aquí es, tomo la componente, el vector C, que es este, lo acabo de encontrar acá. Permítanme que lo escribo así. Miren el vector C acá como lo escribo. La componente en I menos la componente en J. Correcto. Entonces lo que hago es tomar el vector C y le resto
el vector A. Ahora, ¿cómo se restan esos dos vectores? Se restan las componentes y luego las componentes J. Correcto, si hago eso, entonces me va a dar la respuesta de que B es igual a 14,75, que es la resta de esta cantidad, la voy a tomar en rojo, esta cantidad menos esta cantidad. Y en J, por supuesto, queda lo mismo. Y esta es la respuesta. Ahora, si le quiero sacar la magnitud al vector, entonces lo que hago es, la magnitud del vector me va a dar 26,20. ¿Y cómo le saco yo la magnitud a un vector? No se te puede olvidar. ¿Cómo llego yo a este valor de la magnitud conociendo estos dos valores, estas dos componentes, aplicándole Pitágoras? Porque recuerde que lo que usted tiene es esto. Vamos a hacer aquí vamos a graficar nuestra respuesta. Lo que usted tiene es esto. Tiene acá, tiene el eje acá, y el vector está positivo en I, negativo en J, ¿cierto? Eso evidentemente lo que me va a dar es un valor positivo en I, negativo en J, está dando acá. Y entonces lo voy a trazar. Vamos a trazar una línea. Acá. Listo. Así. Y es lo que mide este vector, o sea, la magnitud de este vector, que es lo que yo llamo B, es igual a coger B como magnitud, o sea, el valor de su medida es aplicarle raíz cuadrada a sus catetos, al cuadrado. Pitágoras, entonces aplico 14,75 elevado al cuadrado más 21.6, que el signo menos que no se coloca signo menos, porque recuerde que al elevar al cuadrado se te pierde ese signo menos. 21.66 elevado al cuadrado, voy a estirar un poquito esta raíz para que me quede más hasta acá, más grande. Ahí está. Y voy a borrar acá este tricito de línea, que me quede la raíz, y este valor me da 26.20, así se saca la magnitud de un vector, elevando al cuadrado las componentes rectangulares, ¿correcto? Y la dirección, que es este ángulo, siempre tocando el eje X, yo quiero saber este teta cuánto vale, entonces aplico tangente a la menos 1, lo tengo por acá, acá está, tangente a la menos 1 de la componente en Y, esta, sobre la componente en X, y me da 55.74 grados, pero no puedo dejar solamente está ahí, tengo que hacer la aclaración, al sur del este, porque mire que está bajando hacia el sur, el ángulo baja hacia el sur, pero empezando en el este. Recuerde que este es el este, recuerde que este es el oeste, este es el norte, este es el sur. Entonces, al sur, empezando en el este. Y esa es la respuesta. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Vamos a señalar aquí con un color rojo. Y vamos a meterla por aquí. Una estrellita. La respuesta es esta. Esta. Que tiene la magnitud del vector. Ahí está. Y la dirección es esta. Ahí está la dirección. Correcto. Y estas son las dos respuestas. Dirección y la distancia, la magnitud. Concluyo entonces. George está a 26.20 metros de John en una dirección de 55.74 grados al sur del este.